Buenas noches para toda la iglesia. Para mí es un privilegio saludarte en esta oportunidad para traer una palabra de parte del Señor que bendiga tu vida, que bendiga tu casa, que bendiga todo lo que tú haces. Te saludo a ti que estás desde tu casa, desde tu hogar, al lado de los tuyos, pero también te saludo a ti que quizás vienes de tu trabajo y me estás escuchando por medio de tu radio, de tu dispositivo móvil. Quiero también saludarte a ti que de pronto estás allí en tu trabajo y estás aprovechando este tiempo para escuchar la palabra del Señor. Ahí donde estás quiero decirte que te bendecimos, que para nosotros es un privilegio poder llegar hasta donde tú estás por medio de estas herramientas que la tecnología nos ha permitido tener, y decirte que deseamos con el corazón que hoy Dios traiga una palabra que bendiga tu vida y cada área de tu ser. Así que ahí donde estás quiero invitarte para que entremos en oración y vayamos a la palabra del Señor. Pero antes de ir a ella, ¿por qué no vamos al Señor y oramos y le pedimos que nos hable en esta oportunidad? Yo quiero invitarte ahí que suspendas lo que estás haciendo por un segundo y oremos al Señor. Señor, te damos gracias en esta hora por este momento y por esta oportunidad, por el privilegio que nos das de reunirnos, Señor, para escuchar tu voz. Gracias, Señor, por el privilegio que hoy nos das de recibir una palabra de parte tuya que bendecirá nuestras vidas, nuestras familias, nuestra nación. Señor, en esta noche yo quiero presentar a todos aquellos que en este momento me están escuchando, a los que lo habrán de hacer en las próximas horas y en los próximos días. Y te pido que cuando tu hijo y tu hija escuche esta palabra, seas tú bendiciéndole de una manera especial, y seas tú, Señor, glorificándote como solo tú lo sabes hacer. Señor, te pedimos a ti y a tu precioso Espíritu que nos hable, que hoy tomes nuestra vida y que tomes cada área y cada rincón de nuestro corazón, y seas trayendo lo que nuestro corazón necesita. Te quiero pedir por aquel que necesita sanidad, que necesita restauración, que necesita una respuesta. Quiero pedirte, Señor, en esta noche, que seas tú trayendo, Dios, lo que tu pueblo necesita y lo que anhela en su corazón. Te pido, Espíritu Santo, habla, que tu pueblo oye. Y te pido, por favor, Espíritu de Dios, que de la misma manera que nos vas a permitir escuchar tu palabra, también nos des el querer como el hacer para obedecerla. Te damos gracias, Señor, y te bendecimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Ahí donde estás, yo quiero invitarte para que te dispongas y que me acompañes a la palabra del Señor. Ahí vamos a ir al segundo libro de los Reyes, capítulo 4. Y ahí donde estás, quiero que por un segundo te detengas. Segundo libro de Reyes, capítulo 4, y vamos a leer del verso 38. Así que antes de leer la palabra, yo quiero invitarte por una segunda vez a que inclines tu rostro y que por un segundo escuches esta hermosa canción. Y mientras la escuchas, habla con el Señor y dile que te use para cosas grandes. Dile que te use para mostrar su gloria en otros lugares, en otras vidas. Ahí donde estás, escucha esto. Cerquita del cielo, cerquita de Dios. Quiero vivir allá donde el aire es puro y sano, donde puedo respirar el mismo sol. Pero todavía no. Oh Señor, te quiero pedir en esta hora que nos uses para llevar vida donde quiera que vayamos, que nos uses como tu instrumento para mostrar tu gloria donde quiera que nos lleves, Dios. Cerquita del cielo, cerquita de Dios. Quiero vivir allá donde un día se llevarme, donde puedo respirar el mismo sol. Pero todavía no.
este valle de huesos estoy, soplando vida y aliento, aquí estoy. Oh Señor, gracias. En este valle tan desierto, tan sediento de tu amor, y aquí estoy. Señor, aquí está tu pueblo, aquí está tu iglesia, aquí están tus hijos, aquí están, Señor, a los que has llamado para hacer cosas grandes. Señor, detrás de esa pantalla quizás hay alguien que me está escuchando y que tú lo escogiste para hacer cosas sobrenaturales en la tierra. Y te quiero pedir, Señor, que por medio de tu palabra vives el fuego, ese fuego que hay en él, en ella. Te quiero pedir, Señor, que allí donde quiera que esté tu hijo, sienta lo que tú quieres que en esta hora su corazón reciba. Hoy bendigo a tu pueblo y te quiero pedir que todo aquel que me oye y que me ha de oír sea un instrumento tuyo para soplar vida, Señor, sobre donde hay muerte, a traer esperanza donde se ha perdido, a traer fe donde no hay ninguna. Que uses a tus hijos de una manera especial, que uses sus manos para traer vida, sanidad, prodigios, maravillas, que uses sus labios para cambiar realidades adversas y que utilices a cada uno de tus hijos para mostrar tu gloria donde quiera que vaya. Señor, te doy gracias y creo firmemente que nos vas a hablar porque nos has llamado, nos has escogido para sembrar vida, para sembrar aliento de vida, donde probablemente muchos ya han perdido las esperanzas. Señor, gracias, muchas gracias, te alabamos. Gracias, Dios. Señor, y hoy quiero pedirte que nos hables de una manera única y especial. Te damos muchas gracias, Señor, y te bendecimos. En el precioso nombre de Jesús, ahí donde tú estás, ¿por qué no levantas tu mano y le dices, Señor, úsame para traer vida? Hoy que tanto se necesita, úsame para traer vida. En el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Ahora sí quiero que me acompañes, por favor, al segundo libro de Reyes, capítulo 4. Y ahí en el verso número 38 encontramos una hermosa historia que el Señor quiere que hoy revivamos. Si tienes a alguien a tu lado, quiero invitarte para que le digas, hoy vamos a revivir esta historia. La palabra del Señor dice, segundo libro de Reyes, capítulo 4, versículo 38 en adelante, y lo leemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Eliseo volvió a Gilgal cuando había una grande hambre en la tierra, y los hijos de los profetas estaban con él. Por lo que dijo a uno de sus criados, pon una olla grande y haz potaje para los hijos de los profetas. Y salió uno al campo a recoger hierbas, y halló como una parra montés, y de ella llenó su falda de calabazas silvestres, y volvió y las cortó en la olla del potaje, pues no sabía lo que era. Quiero invitarte allí donde estás para que repitas conmigo, y no sabía lo que era. Versículo 40. Después sirvió para que comieran los hombres, pero sucedió que comiendo ellos aquel guisado, gritaron diciendo, varón de Dios, hay muerte en esa olla, y no lo pudieron comer. Él entonces dijo, traed harina, y la esparció en la olla, y dijo, da a comer a la gente, y no hubo más mal en la olla. Vino entonces un hombre de Baal Salisa, el cual trajo al varón de Dios panes de primicias, 20 panes de cebada, y trigo nuevo en su espiga. Y él dijo, da a la gente para que coma. Y respondió su sirviente, ¿cómo pondré esto delante de 100 hombres? Pero él volvió a decir, da a la gente para que coma, porque así ha dicho Jehová, comerán y sobrará. Entonces lo puso delante de ellos, y comieron, y les sobró, conforme a la palabra de Jehová. Amén y amén.
En el año 2019, hace tan solo 4 meses atrás, casi 4 meses atrás, y para ser más exactos, en sus últimos meses, todo medio de comunicación escrita o transmitida por cualquier tipo de señal, tenían unos titulares diferentes a los que tú y yo hoy escuchamos. Y al tener unos titulares diferentes, tenía diferentes protagonistas que ocupaban las primeras páginas y los más grandes tiempos dentro de cada uno de sus emisiones. Entre esas noticias que fueron y que trajeron un protagonista en el año, finalizando el año 2019, encontrábamos la preparación de muchas naciones para los Juegos Olímpicos que se iban a desarrollar este año en Japón. También estaban las noticias de todo lo relacionado con la realización de la Copa América de fútbol, que se iba a desarrollar o que se irá a desarrollar en Colombia y Argentina. También teníamos como titulares, al finalizar el 2019, el inicio este año de las eliminatorias al Mundial de Qatar 2022. Y entre muchos otros eventos deportivos. Pero sabes, también ocupaban gran parte de nuestras noticias la difícil situación que vivía la economía mundial y aquella adversidad y aquella diferencia comercial entre China y Estados Unidos. Nosotros como nación no estábamos ajenos de también ser protagonistas. Y de hecho, las dificultades de nuestra nación, aquellas como la reforma tributaria, la reforma laboral y una cantidad de cosas que generaron incomodidad en mucha parte del pueblo, fueron noticia en nuestra nación el año pasado. Y al finalizar el año pasado, eso era lo de los titulares de nuestras noticias. El paro y el ESMAD eran los protagonistas de la historia, eran los protagonistas de esas noticias que abarcaban gran parte de la información de nuestra nación. Si nos vamos al mundo del espectáculo, también habían noticias, como las nominaciones a los premios Oscar que se iban a desarrollar este año. Finalmente, el año 2019 cerró con noticias muy diferentes a lo que hoy estamos escuchando. Y quiero mencionar esto, iglesia y amigo que me oyes, porque las noticias cambiaron en un abrir y cerrar de ojos. Y nadie se imaginó que al finalizar el mes de marzo, nuestra nación tendría que estar acuartelada, si se me permite la expresión, bajo nuestros techos de nuestros hogares. Así que ahí donde estás, yo quiero decirte, las noticias pueden cambiar en cualquier momento. Y así como han cambiado para mal, hoy quiero decirte de parte del Señor que también pueden cambiar para bien. Por eso quiero invitarte a creer que no todo está perdido. Mas sin embargo, quiero decirte que así finalizó el año 2019 y el año 2020 no empezó de una manera mucho más agradable. De hecho, comenzó de una manera más fuerte y más compleja. Al inicio de este año, quiero decirte que arrancamos con una noticia positiva y fue la inauguración del puente Pumarejo. Dirás, bueno, pastor, se dedicó a dar noticias o a predicar la palabra, pero quiero decirte que esto es importante que lo tengamos en cuenta para poder entender lo que Dios quiere hablarnos esta noche. Y como te decía, iniciamos con una noticia positiva, la inauguración del puente Pumarejo, de la nueva obra del puente Pumarejo allí en Barranquilla, y de la reactivación, ya no eran noticias tan positivas, pero la reactivación de los paros y las manifestaciones. Y esto ocurrió justo antes de que las noticias cambiaran de protagonista y que los medios empezaran y cambiaran de centro para su trabajo y para su realización. Quiero decirte que antes de lo que hoy estamos viviendo, el protagonista fue algo totalmente diferente que el COVID-19. La protagonista, curiosamente, era algo que se parece mucho, pero que hoy el Señor quiere que lo tengamos claro. Y la protagonista literalmente era la muerte. La muerte empezó a ocupar páginas en nuestros periódicos y en nuestros medios. Desde el punto de vista cultural, antes de lo que estamos viviendo, las últimas noticias que se transmitieron quizás con algún holgorio y con alguna firmeza fue la muerte de Joselito, dándole cierre
al Carnaval de Barranquilla. Pero también quiero decirte que ya la muerte no era figurativa, sino que ya la muerte entró a querer ocupar parte importante de nuestra realidad. Y fue como así que después de que se anuncia la finalización del Carnaval de Barranquilla, inicia aquel debate en nuestras cortes para dar aprobación al aborto, a embarazos que estaban antes de las 16 a 20 semanas de gestación. Quiero decirte que de manera triste la muerte empezó a ser protagonista en nuestra realidad. La muerte empezó a ser protagonista en nuestros medios. Y sabes, no solamente a nivel local, sino a nivel mundial, también ocupó gran parte de las noticias, toda la muerte de animales a causa de los incendios forestales en diferentes partes del mundo. Quiero decirte que la muerte en el año 2020 empezó a ocupar gran parte de la historia nuestra y empezó a ocupar gran parte del protagonismo. Y quiero decirte que esa realidad es necesario que tú y yo, de parte de Dios, la empecemos a cambiar. Lamentablemente, nuestras noticias y nuestras páginas y nuestros titulares hoy no solamente hablan de lo que ha ocurrido, sino que la muerte no deja de ser la protagonista de la historia. Quiero decirte con tristeza que hoy no nos preguntamos otra cosa, es cuántos muertos han ocurrido hoy. Hoy las estadísticas están basadas en eso, ¿sabes? En cuántas personas han perdido su vida. Las estadísticas no nos muestran cuántos bebés nacen, no. La estadística no nos muestran cuántos hogares se restauran. Hoy las noticias no nos están mostrando otra cosa de cuántas vidas se pierden, porque la muerte es protagonista. Y quiero decirte que lamentablemente esto nos sigue afectando y esa realidad tiene que cambiar. Porque mientras la muerte sea protagonista, la muerte nos rodeará. Y Dios quiere que hoy, precisamente hoy, tú y yo seamos sus instrumentos para hacer lo que decía la canción del inicio. Empecemos a soplar vida donde pareciera que no existe. Y que empecemos a ver cómo los titulares de nuestras noticias cambian. Y que empecemos a ver cómo los titulares de nuestros periódicos cambian. Y que son más las noticias que alegran el corazón de nuestra nación y del mundo que las noticias que lo entristecen y lo afligen. Quiero decirte que tú y yo tenemos una tarea y tenemos una misión: soplar vida. Así que ahí donde estás, ¿por qué no le dices al que está a tu lado: hey, tú estás llamado a soplar vida y tú tienes una tarea que soplar vida? Ahora, quiero decirte que aunque no pretendemos de hecho hacernos los de la vista gorda, o no te estoy diciendo con esto que ignoremos la realidad del mundo y que no le demos la debida importancia, al contrario, yo quiero decirte de parte de Dios: dale importancia a todo lo que está aconteciendo. Sé obediente, atiende a todas las recomendaciones, pero con esto no te estoy diciendo que nos hagamos los de la vista gorda con todo lo malo que pasa. Solo con esto te estoy diciendo que Dios quiere que tú y yo seamos su instrumento para cambiar esa realidad. Tú y yo todavía estamos a tiempo de detener la muerte. Tú y yo todavía estamos a tiempo para impedir que la muerte avance y ocupe esos lugares que no debería ocupar. Tú y yo estamos escogidos de parte de Dios, y yo quiero decirte a ti que me oyes: Dios hoy te hace un llamado para que tú hagas de la vida protagonista. Ya que la muerte ha ocupado grandes espacios, tú y yo estamos llamados a sembrar vida y a sembrar esperanza. Pero quiero decirte que lamentablemente, hoy nosotros estamos aún en medio de la iglesia hablando muerte. Aún en medio de aquellos que conocen al Señor, le hemos dado protagonismo a la muerte, y el Señor quiere que hoy esa realidad cambie. Hablamos de la gente que muere, hablamos que la economía agoniza, estamos hablando que las empresas fracasan y las naciones quiebran. Y no te estoy diciendo que mintamos o que escondamos esa realidad, solo te estoy diciendo que actuemos para cambiarla. Y que la vida empiece a ser protagonista donde quiera que vayas. El Señor hoy nos hace un llamado.
en medio de tanta muerte, a que tú y yo hablemos diferente, a que tú y yo hablemos vida, a que tú y yo hablemos y sembremos esperanza, a que tú y yo hablemos y sembremos la gracia de Dios que no se ha agotado y que no se ha acabado. Quiero decirte que Dios quiere que nosotros como su iglesia, donde quiera que estemos, en nuestra calle, en nuestra casa, en nuestro barrio, en la tienda de la esquina cuando salgas, en el vehículo donde te subas, seas un instrumento para sembrar vida en medio de tanta gente que lo que hace es dar protagonismo a la muerte. Tú y yo estamos llamados para hablar que vendrán tiempos mejores. ¿Y sabes por qué? Porque hay un motivo y hay una razón. El mismo Señor Jesucristo dijo que Él era Dios de vivos, no de muertos. Porque el mismo Señor Jesús allí en Juan capítulo 5 versículo 21 dice: mi Padre da vida y al que quiere, y así es el Hijo, también da vida al que quiere. ¿Sabes que Jesucristo vino para dar vida? Que el Padre quiere dar vida y que el Espíritu Santo quiere dar vida. Por tanto, tú y yo estamos llamados a ser esos embajadores de Dios, para que donde hay muerte deje de existir y la vida empiece a ser protagonista. La palabra nos dice más adelante en Juan capítulo 10 versículo 10, en su parte B dice: mas yo he venido, hablando de Jesucristo, para dar vida y vida en abundancia. En Juan capítulo 11 versículo 25, Jesús hablando dice: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Quiero decirte, dentro del ideal de Dios, no es que la muerte sea protagonista, no es que la muerte gobierne, no es que la muerte ocupe los primeros espacios de nuestros medios, no es que la muerte sea nuestro motivo de conversación, es que la vida sea la protagonista de la historia, porque la vida es Él. Ahora quiero decirte que el Señor quiere que el protagonismo cambie, que las noticias empiecen a cambiar, y quiere escogerte a ti, y quiere escogerme a mí, y dile que está a tu lado, y también quiere escogerte a ti para que esa realidad cambie. Pero sabes, lamentablemente, es una realidad que no todos podemos comprender. Pues aunque tememos a la enfermedad, y aún mismo aunque tememos a la muerte, y le huimos a muchas cosas negativas, y le huimos a lo que está pasando en el mundo, y decimos amar la vida, son muchos los que andan por allí cocinando muerte y dando de comer de la misma a muchos. El Señor, quiero decirte que hoy nos hace un llamado a que seamos una iglesia que sopla vida, que da vida, que provoca vida, que marquemos diferencia en medio de una sociedad que lo único que habla es muerte. Quiero decirte, Dios te quiere usar para que empieces a sembrar vida allí desde tu casa, allí desde tu cuadra, desde tu barrio, desde el lugar donde estés. Que soples vida cada vez que envíes un mensaje de texto, que soples vida cada vez que envíes un mensaje por WhatsApp, que soples vida cada vez que te metas al Facebook, que cada vez que te metas a las redes sociales, que cada vez que tengas la oportunidad de hablar con alguien, soples vida. Que cada vez que tengas la oportunidad de comunicarte con alguien, quizás ese alguien está muriendo, quizás ese alguien tiene las esperanzas, la fe muerta, y Dios quiere usarte a ti y a mí para que soplemos vida y cambiemos esa realidad. Quiero decirte, el Señor hoy nos hace un llamado para que marquemos diferencia en un mundo que lo único que pareciera estar haciendo es estar cocinando muerte. ¿Y por qué dice eso, pastor? Y ese es el título de la palabra de esta noche: cocinando muerte. La palabra nos muestra una crisis. Aquí en la palabra de Dios acabamos de leer una crisis que vivió el pueblo en los tiempos del profeta Eliseo. Y el pueblo vivía una crisis fuerte en toda la tierra, había hambre. Y el profeta, dice la escritura, que envió a uno de sus hombres de confianza a poner una olla. Y le dice la escritura allí lo que acabamos de leer, Segunda de Reyes capítulo 4 versículo 38. Y el profeta le dice a su criado: ve y pon una olla y prepara potaje y trae comida. Quiero recordarte, había crisis, había hambre en la tierra, había necesidad. Y dice la palabra del Señor que este hombre salió a preparar un potaje, que era una sopa o un guiso que tú y yo conocemos con esas palabras.
La Escritura nos cuenta, para resumir la historia que ya leímos, que finalmente este hombre lo que cocinó fue muerte. La Escritura nos cuenta ciertas cosas que quiero repasar. Primero nos dice que el profeta mandó a este hombre a que sirviera una comida, a que preparara una olla y empezara a cocinar. Pero la Escritura dice que antes de este hombre poner la olla y antes de este hombre preparar el potaje, salió a conseguir lo que había de comer. Me quiero detener un instante en eso, iglesia, porque eso nos está hablando que aquel hombre no tenía nada en casa para comer, que tuvo que salir a buscar el alimento, que tuvo que salir de su casa, que tuvo que dejar por un instante los suyos y salir y traer alimento. Pero sabes, salió a la calle y cuando regresó no trajo alimento, trajo muerte. Encontramos una segunda cosa aquí, y es que dice la palabra que él encontró algo como parramontes. Ni siquiera estaba seguro de lo que había tomado. Y dice la Escritura que llenó su falda, pensó que se iba a acabar, pensó que otro le iba a quitar, y dice la Escritura, cogió su falda y la llenó de calabazas silvestres. ¿Sabes? Quiero decirte que este hombre cogió esas calabazas, pero realmente no eran calabazas buenas, eran calabazas malas. La palabra dice que cuando aquellos hombres fueron a comer, unos gritaron y dijeron: "Oh, varón de Dios, hay muerte en la olla". Eso quiere decir que no era alimento, era veneno. Pero aquel hombre lo confundió, ¿sabes? Este hombre cogió algo y lo trajo a los suyos sin saber si era bueno o si era malo. La Escritura dice que él llegó, las cortó y las echó a hervir sin saber, desconociendo la gravedad del asunto. Él no tenía idea de lo que estaba cocinando. ¿Sabes? Él no tenía ni idea que si aquellos hombres comen de ese potaje, mueren. Ese hombre no estaba preparando alimento para vida, sino estaba preparando un veneno para matar. La Escritura dice finalmente que él sirvió a todos. Pero me llama la atención aquí algo, iglesia, que el Señor quiere que nos detengamos a mirar, y es decir que él no probó lo que preparó. La Escritura dice que él no lo probó, sino que por el contrario, dice, lo sirvió a todos. Ni siquiera quizás metió una cuchara para probar si estaba bien o estaba mal. La Escritura dice que le sirvió a todos, y cuando los hombres estaban comiendo, se dieron cuenta que estaba envenenado, se dieron cuenta que lo que había era muerte. Los criados al probar gritan: "¡Hay muerte en la olla!". Y sabes, si no es por eso, si no es por unos hombres que gritan, los demás comen y mueren. Aquí en la palabra del Señor quiero detenerme por un instante y decirte que eso muy parecido está pasando hoy. Porque en medio de una sociedad donde la muerte es protagonista, en medio de una sociedad donde la muerte ocupa los primeros espacios de nuestros medios, hay gente que sale a la calle, hay gente que sale a traer cosas a su casa, pero que muchos de ellos traen cosas que no bendicen, que no benefician, que dañan y que pueden matar. Sabes que la Escritura nos está contando aquí de un hombre que salió y que fue por los suyos, que fue a traer alimento a los suyos, pero trajo cosas que les haría daño. Y sabes, quiero decirte de parte del Señor, que hoy lamentablemente eso todavía lo estamos viviendo. Hoy en medio de tanta necesidad, muchos cocinan muerte en lugar de vida. Salen al mundo y recogen y llevan a casa, pero no llevan a la casa cosas buenas. Aunque parecieran buenas, aquel hombre cogió unas calabazas porque le parecieron que eran buenas, pero finalmente estaban mal. Y sabes, esas calabazas que el hombre confundió, que creyó que eran buenas, lo que llevaban era muerte. Hoy lamentablemente esa es una realidad. Y muchos salimos, no físicamente propiamente de nuestras casas, a traer cosas, sino que aún en medio de nuestros mismos hogares traemos cosas a ellos, cosas que no bendicen a nadie, cosas que no bendicen ni a nuestros hogares, cosas que no bendicen ni a nuestros propios hijos. ¿Sabes? Quiero decirte que hoy lamentablemente
estamos viendo que son más los comentarios en las redes que instan a ver lo malo que lo bueno que se está haciendo. Sabes que la gente hoy, estamos viviendo una sociedad que la gente está incitando a la muerte. Hay gente que está cocinando muerte con lo que escribe, con lo que habla, con lo que hace. Hay gente que pareciera no importarle el bien de los suyos. Hay gente que pareciera no importarle que con sus comentarios, con sus apuntes, con sus escritos dañan. Y muchos podríamos decir que están escribiendo algo que pareciera bueno, pero que finalmente trae muerte. Muchos están preparando, aún para sus propios hogares, un potaje que finalmente nadie se podrá comer. Quiero decirte, hoy lamentablemente vemos en una sociedad que insta a morir, a matar la fe. Son más los comentarios que están por las redes, por los medios, que hacen que la gente crea menos. Hoy son más los comentarios, hoy son más las conversaciones que instan a que la gente deje de creer, deje de confiar, deje de tener esperanza. Hoy son más los comentarios que instan a la gente a desobedecer, instan a la gente a matar el respeto hacia los demás, hacia las normas, hacia las autoridades. ¿Sabes? Es más la gente, y aquí hay una realidad, es más la gente que quiere hacer lo bueno, es más la gente que quiere obedecer, y hay unos pocos que quieren ir y traer lo que hace daño a otros. Pero ¿sabes? Aunque somos más los buenos, como muchas veces se ha dicho, como somos más los que queremos arreglar las cosas que dañarlas, esos pocos pueden hacer mucho daño. Porque sabes, solamente fue uno de los 100 hijos de los profetas, solo fue uno y traía veneno para todos. Y quiero decirte que hay pocos que hacen lo malo, pero esos pocos pueden dañarlo mucho que otros queremos hacer. Quiero decirte, uno solo fue por calabazas, pero no entendió qué pasó y puso en peligro a más de 100. Hay gente que pone comida que daña. Hay gente que ni sabe, como aquel hombre no sabía ni qué era lo que estaba echando en su falda. Hay gente que ni sabe qué es lo cierto y lo escribe, lo transmite, lo difunde. Hay gente que no sabe lo que dice ni siquiera. No tiene ni idea de lo que habla y así mismo lo transmite y está transmitiendo muerte. Hay gente que no sabe ni siquiera lo que está pasando en medio de nuestros gobiernos, pero se atreve a hablar cosas que ni siquiera sabe y daña la fe de otros. Hay gente que se atreve a hablar mal de la fe sin ni siquiera probar la fe. Hay gente que se atreve a hablar mal de Dios sin atreverse a conocerlo. Estamos en medio de una gente que escoge calabazas silvestres, pero que no saben que lo que está escogiendo es veneno, que hace daño, que mata, que lastima a otros. Es tan fácil utilizar las redes hoy para ofender a alguien. Es tan fácil hoy escoger las redes para hablar mal de las autoridades. Es tan sencillo escoger hoy las redes para hablar mal de la familia, para hablar mal de los valores. Es tan fácil hoy tomar las redes para hablar mal de lo que están haciendo nuestras autoridades. Pero sabes, muchos hablan sin saber. Como aquel hombre escogió calabazas sin saber que eran veneno. Gente que no prueba del potaje. Estamos viviendo una generación de gente que no prueba del potaje. Pero sabes, pero que sí lo da a otros. Hay gente que vive de chismes. Hay gente que vive de supuestos. Hay gente que vive de mentiras. Es triste lo que tú te encuentras en las redes. Es triste lo que tú te encuentras en los comentarios, en aquellas personas que hablan en la calle. Gente que está preparando muerte en lugar de vida. Gente en lugar de sembrar esperanza está sembrando muerte. Gente en lugar de creer que podemos salir de esta crisis, que Colombia se puede levantar, que la iglesia se puede levantar, que las familias se pueden levantar. Hay gente que está sembrando muerte. Y hoy Dios te hace un llamado para que tú y yo no seamos como esos que no saben lo que dicen, que no saben lo que hablan, que no saben lo que hacen, pero que finalmente provocan muerte. Hoy pareciera que se hace realidad la oración de Jesús, que hizo en aquella cruz del Calvario: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hay gente que murmura, que habla, que cuestiona las decisiones, que no se identifica con lo que vivimos, que no apoya
Estamos viviendo en medio de una generación que no suma, sino que resta y divide. Y Dios quiere que tú y yo seamos una generación diferente. Que no matemos, que no sembremos muerte, que no cocinemos muerte y que se la demos a otros a comer. Hay muchos son los que hoy siembran miedo, terror, muerte, odio, irrespeto, desobediencia. Y eso es dar a comer a otros lo que no les consta, lo que no han probado. Aquel hombre no probó de la sopa, pero la dio a comer. Si la hubiera probado, se hubiera dado cuenta que estaba mal. De hecho, el primer muerto hubiese sido él. Pero sabes, hoy hay gente que se atreve a cuestionar, a criticar lo poco, lo mucho que otros hacen para salir de la crisis. Pero ni siquiera ellos son capaces de hacer algo. Es gente que siembra muerte. Es gente que siembra daño. Es gente que no edifica. Y Dios quiere que tú y yo cambiemos esa realidad. ¿Sabes? Quiero decirte algo. Hoy Dios nos hace un llamado a que no seamos de los que cocinan muerte a la fe. No le mates los sueños a nadie. No le mates la fe a nadie. Dios quiere que no cocines fe y que mates el respeto, que no cocines muerte y mates el respeto. No hay respeto en las calles, no hay respeto por las autoridades, no hay respeto por la palabra, no hay respeto por la fe. Quiero decirte, son más los que hablan mal de las autoridades y de los gobiernos que aquellos que se sientan a orar por ellos. Hoy son más de los que hablan mal del alcalde, de la alcaldesa, del presidente. Hoy se necesita gente que deje de cocinar muerte. Y se necesita gente que siembre vida. Se necesita gente que siembre vida, que cocine vida. Amada iglesia, Dios hoy nos está haciendo un llamado a que no seamos de los que cocinamos muertes a la unidad. No, este no es el tiempo para dividir la iglesia. Este no es el tiempo para dividir la familia. Este no es el tiempo para dividir nada. Este es el tiempo para unirnos. Quiero decirte, este es el tiempo. Basta ya de hablar mal de otro. Basta ya de hablar mal de otro. Basta ya de publicar cosas que dañan a otro. Alimentas de odio a otros. Dios quiere que basta con eso. Porque no estás llamado a cocinar muerte. Estás llamado a dar vida. Dios quiere que dejemos de cocinar muerte a la misericordia. Hay muchos que aguantan. Hay muchos que sufren. Y hay gente que al contrario pareciera matar a otros. Iglesia, Dios quiere que cambiemos esa realidad, porque la muerte no puede seguir siendo protagonista. Hoy Dios no quiere, Dios quiere que tú y yo dejemos de cocinar muerte a la obediencia. En estos días salí yo con un tapabocas a la calle. En el horario que me correspondía salí a comprar un alimento. Y me llevé mi tapabocas porque me estoy sujetando, porque quiero ser obediente. Y estaba allí comprando y salieron dos hombres detrás mío, tratándome mal porque tenía un tapabocas puesto. Me dijeron que era ilógico, que era un trancado, un cerrado, un bruto, un ignorante. ¿Sabes por qué me estaban diciendo que era un exagerado? Me estaban diciendo que era un ignorante. ¿Sabes? Eso es sembrar muerte, porque no dejas que otro obedezca. No obedeces tú, pero obligas a que otro desobedezca. No respetas tú, pero haces que otro irrespete. Quiero decirte, si tú no respetas las autoridades, ese es tu problema. No dejes que otros lo hagan. No seas el instrumento para que otros lo hagan. Si tú no respetas a tus padres, no seas utilizado para que otros irrespeten los suyos. Si tú no respetas a tu esposa, que no seas tú el instrumento para que el otro empiece a respetar la de él. Amado, quiero decirte, es hora que dejes de cocinar muerte. Y quiero decirte, es hora que la iglesia deje de cocinar muerte y empecemos a preparar vida, porque a eso nos ha llamado el Señor. Seamos de los que detienen. Seamos como esos hombres que al probar el potaje dijeron: hay muerte en la olla. Ahora, iglesia, quiero decirte de parte del Señor, Dios quiere que seamos como esos que saben lo que se están comiendo. ¿Qué es lo que le hace daño a la iglesia? ¿Qué es lo que le está haciendo daño a la familia? ¿Qué es lo que le está haciendo daño a la sociedad?
¿Qué es lo que le está haciendo daño a la vida? Amada iglesia, Dios nos está llamando a que aprendamos a tener discernimiento. No, iglesia, la escritura es clara y la escritura nos manda a orar por nuestras autoridades, no a hablar mal de ellas. Dios nos manda a honrar a nuestros padres, no a desobedecerlos. Dios nos manda a amar a nuestras esposas, no a serle infiel. Dios nos llama a amar a nuestro prójimo, no a odiarlo. Y quiero decirte de parte del Señor, aquellos que hacen lo contrario a lo que Dios manda, son aquellos que están cocinando muerte. Iglesia, ¿sabes? No te prestes para divulgar lo que a ti no te consta. Si a ti no te consta algo, no lo divulgues por las redes. Si a ti no te consta, no te prestes para hablar lo que no sabes. No te prestes para murmurar lo que otros están haciendo. ¿Sabes? Yo no me presto para eso. Yo no me presto para hablar mal del presidente. ¿Sabes por qué? No solo porque de pronto creas que estoy de acuerdo. No, porque yo no sé cómo actuaría yo si estuviera en su lugar. Porque no sé si yo en su lugar cometería peores errores. Por eso no me atrevo a hablar mal. Por eso no cuestiono al alcalde, no cuestiono a la alcaldesa, no cuestiono a los gobernantes. Porque yo no sé si cometería más errores que ellos si yo tuviera la oportunidad de estar en sus zapatos. Hoy Dios quiere que marquemos diferencia. La iglesia tiene que dejar de murmurar. La iglesia tiene que dejar de comentar lo que no sabe. La iglesia debe dedicarse a soplar vida. Que a eso es que Cristo nos ha llamado. ¿Sabes? No nos prestemos para matar la fe, los sueños, la obediencia de nadie. Yo estoy llamado a promulgar la vida y no a cocinar la muerte. La escritura finalmente dice, y me quiero devolver un tanto, que cuando aquellos hombres se dieron cuenta que había muerte, el profeta mandó traer harina. ¿Y sabes qué significa la harina? Aquel producto que ha sido molido, que ha sido trigo arrancado, que ha sido sembrado en tierra, que ha tenido que ser arrancado, triturado, molido y cernido. Esa harina tipifica a Cristo Jesús. Quiero decirte que la solución a lo que había muerte en esa olla no fue echarle más agua limpia. No fue echarle hierbas que no tenían veneno. No fue echarle alimento que no tenía veneno. Fue echarle harina. Harina. Y sabes que la solución a todo lo que estamos viviendo no hay sino una sola. Aquel que también fue molido y triturado por tus pecados y por mis pecados. Y esa harina se llama Jesús. Por eso yo quiero decirte de parte del Señor, el profeta mandó traer harina y esparció harina. Y después dice que coman, ya no hay muerte. ¿Sabes? Eso sucede cuando tú y yo, en lugar de hablar, en lugar de criticar, en lugar de decir lo que no sabemos, de promulgar lo que no nos consta, de transmitir lo que no nos consta, nos dedicamos a hablar de Cristo. A ese que no habla sin fe, a ese que no cree en esta nación, a ese que no cree en ti, que no cree en tu familia, que no cree en tu empresa, a ese que no cree en lo que tú eres capaz de hacer en las manos de Dios. Tú no estás llamado a contender con Él, tú no estás llamado a pelear con Él, tú estás llamado a hablarle de Jesús. ¿Sabes? Hoy Dios te quiere que empieces a esparcir harina en medio de tanta muerte, y esa harina se llama Cristo. Dice en Isaías capítulo 53 versículo 5, porque Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga hemos sido curados. Estamos en medio de una sociedad de muerte. Él es vida. Estamos en medio de una sociedad que está enferma. Él es sanidad. Estamos en medio de una sociedad que gime, que está esclava. Él es libertad y paz. Por eso dice la escritura, el castigo de nuestra paz. Hay gente que no tiene paz. ¿Sabes? Es hora que dejemos de cocinar muerte y empecemos a entregar vida. La respuesta fue la harina, y la respuesta sigue siendo la harina. Sigue siendo Cristo Jesús.
Ahora quiero terminar con esto. La Escritura dice allí que cuando hubo solucionado lo del veneno en la olla, dice, entonces, dice la palabra allí, versículo 42, vino entonces. Mira lo que dice versículo 41, dice, entonces dijo, traer harina, y la esparció en la olla, y dijo, da a comer a la gente, y no hubo más man en la olla. Vino entonces un hombre de Baal Salisa, el cual trajo al varón de Dios panes de primicias, 20 panes de cebada y trigo nuevo en su espiga, y él dijo, da a la gente para que coma. ¿Sabes? Uno de los miedos que más visitan a nuestra sociedad hoy es el hambre, la falta de provisión. Hoy muchos están asustados porque sus empresas están a punto de morir, porque sus negocios están a punto de fracasar, porque sus iglesias están a punto de cerrarse, porque la nación está a punto de flaquear. Pero hoy tú y yo estamos llamados a promulgar vida, a soplar vida, a esparcir harina, que es Cristo, en cada una, en cada área de esta nación. Cuando mires una noticia, ora, establece a Cristo en tu hogar, establece a Cristo en tu empresa, establece a Cristo en tus amigos. Habla de Cristo, riega harina, que Él es la solución. Hablaba con un hombre hace un rato y dijo, así como vamos, me va a tocar vender la tienda. Pero le dije, no, porque si tú tienes a Cristo, Dios va a hacer que tu tienda no se cierre. Yo había podido decirle, sí, vecino, las cosas están mal, mire a ver qué hace. Pude haberle dado muerte. Pero Dios nos ha llamado a dar vida, iglesia. Basta de sembrar muerte, basta de cocinar muerte, que ya tiene muchos periódicos llenos. Y es hora que la vida empiece a ser protagonista. Y sabes, después de que hubo vida en la olla, llegó la provisión. Tú necesitas provisión para tu casa. Deja de hablar muerte, deja de sembrar muerte. Necesitas provisión. Cambia la muerte en vida. La palabra dice, y se acabó el mal en la olla, y en el instante llegó un hombre con los panes para saciar el hambre de los demás. Esta nación necesita provisión, es cierto, pero antes de provisión necesita harina, y esa harina es Jesús. Cuando siembres a Jesús en tu vida, en tu casa, en tu empresa, en tu economía, en tu iglesia, donde quiera que vayas, deja de hablar muerte. No te identifiques con el que habla mal del gobierno. No te identifiques con aquel. No te estoy diciendo que estés de acuerdo. Te estoy diciendo ora. Te estoy diciendo clama a Dios para que cambie. Si están haciendo las cosas mal, si alguien se está equivocando, tu papel y mi papel no es juzgar. Tu papel y mi papel es orar. Y después de sembrar harina, de esparcir harina, Dios traerá la provisión. Por eso quiero decirte, aunque el mundo tenga muchas soluciones, Jesucristo basta. Por eso ahí donde estás, yo quiero invitarte para que oremos al Señor y le dices, quiero invitarte, si tú en estos días te has dejado usar y has cocinado muerte y has murmurado de lo que no sabes, has hablado, has esparcido mensajes que ni siquiera te constan, que han sembrado muerte, hoy yo quiero decirte, hoy el Señor te dice, deja de cocinar muerte, riega harina y cambia la realidad. Inclina tu rostro allí donde estás y vamos a orar. Señor, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra. Y en el nombre precioso de Jesús hoy creemos que tú bastas. Creemos que tú eres la respuesta, la salida a lo que estamos viviendo. Ahí donde estás, oh Señor, gracias por este tiempo, gracias por esta oportunidad. Ahí donde estás, dile, Señor, úsame para dar vida, úsame para esparcir harina. Perdóname si he murmurado, perdóname si he sembrado muerte, si he cocinado en la olla de la vida muerte, si he hablado mal de alguien, si he sembrado división, si he sembrado rencor, si he sembrado odio, si he sembrado desobediencia. Perdóname, pero ayúdame a sembrar vida. Y hoy hablo vida sobre mi Colombia, hoy hablo vida sobre mi Soacha, hoy hablo vida sobre mi ciudad latina, hoy hablo vida sobre mi familia, hoy hablo vida sobre mi casa. Colombia no se va a caer,
Colombia no va a caer en lo que cayó Italia. Colombia no va a sufrir lo que sufrió China. Colombia no va a sufrir lo que está sufriendo España. Colombia es guardada, Colombia es protegida, cubierta con la sangre del Cordero. Hoy levanto a Colombia, hoy levanto los brazos de los dirigentes, sin importar su partido político. Hoy levanto las manos de ese alcalde, de ese gobernador, de ese ministro, del presidente. Hoy desde este lugar soplo vida sobre el gobierno, soplo vida sobre las autoridades, soplo fuerza sobre los médicos que trabajan incansablemente, soplo vida sobre aquellos que están levantando, que están haciendo fuerzas para sacar adelante su empresa. Hoy soplo vida, Señor. Hoy soplo vida sobre ese hogar que se está acabando. Hoy soplo vida sobre aquellos que están en los hospitales enfermos. Hoy soplo vida sobre aquellos que están pegados a una máquina. Y te pido un milagro, Padre. Te pido un milagro por aquel que muere de cuidados intensivos. Te pido, Padre, detén la muerte en Colombia. En el nombre de Jesús, detén la muerte. Y en el nombre de Jesús hoy me levanto como aquel hombre a esparcir harina. Hoy me levanto como aquel hombre a decir que Cristo basta. Jesucristo es la solución para Colombia. Jesucristo es la solución para esta tierra. Y Él cambiará nuestra realidad. Hoy declaro que la muerte deja de ser protagonista. Hoy declaro que las empresas no se van a cerrar. Hoy declaro por el poder de la palabra y en el nombre de Jesús que nuestros hijos no enfermarán, nuestros abuelos, nuestros ancianos no morirán antes del tiempo establecido por Dios. Declaro que las empresas no fracasarán, que los negocios no se irán a pique. Hoy declaro que Colombia se levanta. Hoy declaro que tú respaldas a nuestras autoridades, que las iglesias se multiplican y crecen. Hoy bendigo a esta nación y soplo vida y declaro en el nombre precioso de Jesús que cada familia se va a convertir en un instrumento para traer vida donde no la hay, y la muerte huye la enfermedad. Hoy en el nombre precioso de Jesús te pido, Señor, quita el COVID-19 en Colombia. Cierra también las fronteras a ese virus, Señor. Por favor, haz lo que los hombres en sus buenos esfuerzos no han podido hacer. Haz, Padre, lo que los gobernantes no han podido hacer, hazlo tú. Señor, en el nombre de Jesús, trae vida a esta tierra. Trae vida a ese hogar. Trae vida a ese hogar que está muriendo, a esa familia, a esa pareja que se está a punto de separar. Trae vida a ese hijo que está en drogas. Trae vida a ese que está muriendo sin ti. Trae vida en el nombre de Jesús. Declaro que la muerte no será más protagonista, que la muerte no ocupará más nuestros periódicos, nuestros programas de noticias, que empezarán a ocurrir noticias buenas en medio de la tragedia, porque se acaba la generación que cocina muerte. No más preparación de muerte, preparación de vida. Y para eso has llamado a la iglesia. Señor, te doy muchas gracias. Te bendigo y te adoro, Señor. Te bendigo, te adoro. Y donde haya alguien en el que esté muriendo algo, su fe, su esperanza, sus sueños, hoy desde este lugar soplo vida, porque a eso nos has llamado. Señor, te doy gracias y te bendigo. Y declaro que Colombia se levanta. Declaro que nuestras autoridades descansarán. Mira el cansancio, la fatiga que tienen. Por favor, ayúdalos. Y que cada estrategia que a partir de hoy establezcan sea una estrategia exitosa, porque tú estás en el asunto para sanar tanto mal que está en la olla de muchos colombianos. Te doy gracias, Señor, y bendigo a aquel que está en el extranjero, bendigo a aquel que está en otra nación, y declaro que en esa nación tú también lo usarás para soplar vida donde no la hay. Gracias, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Iglesia, que el Señor te bendiga, te guarde. Y no se te olvide, basta ya de cocinar muerte, porque tú y yo estamos llamados a preparar y a soplar vida. Esparce harina, habla y predica de Jesús siempre. Dios te bendiga y te guarde. Feliz noche y feliz resto de semana. Bendiciones.